Súbele tantitito para que no me... Gracias a Dios. Qué bueno que están aquí. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Nueva Generación en Cristo. Es un gusto estar aquí con ustedes y queremos recordar todo lo que Dios nos ha enseñado en estos últimos días en el Sermón del Monte. Acuérdense que estamos ahí y hace unos domingos entramos a una sección donde el Señor mencionó esta expresión: creíste, oísteis que fue dicho, donde Él corrige los conceptos limitados y tendenciosos de los fariseos y de los escribas. Lo importante es que si nosotros no aprendemos esto, no vamos a entrar en el reino de los cielos, porque Cristo dijo que si nuestra justicia no fuera mayor a la de ellos, no entraríamos en el reino de Dios. Así que Mateo 5 del 21 al 48 tiene 4 principios. Si usted recuerda, el primero es que el Señor Jesús está liberando la ley de Moisés de las interpretaciones de los rabinos, de los fariseos, que en ese entonces estaban de moda. La gente no sabía leer bien el hebreo, su lenguaje era más bien arameo. Muchos habían olvidado el hebreo donde fue escrita, el lenguaje en el que fue escrita la ley. Así que los fariseos interpretaban la ley de una manera un poquito como ellos querían, porque muy pocos sabían lo que realmente la Escritura decía. Cristo viene a decir que Él no comparte las interpretaciones de estos fariseos. El segundo principio, en estas ilustraciones que son 6, nosotros apenas estamos en la primera, debemos obedecer el espíritu de la ley. El propósito de estas interpretaciones es que entendamos el sentido de la ley, el propósito espiritual de la ley y los principios que de ella se derivan. Y no quedarnos únicamente en la letra, porque a veces nos quedamos en lo que nos conviene, pero no vamos al principio, no vamos al espíritu de la palabra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Ok. El tercer principio, si ustedes recuerdan, es que la ley de Dios toca nuestras motivaciones y pensamientos lo mismo que nuestras acciones. Es tan o más importante el motivo por el cual hacemos las cosas que las cosas mismas. Tú puedes ser un filántropo, una persona que dé la mitad de tu riqueza al mundo, a los niños pobres, y hacerlo con un corazón mezquino, con unas intenciones malvadas, con las intenciones de recibir la gloria y de que se te aplauda. Esa ofrenda no se recibe por Dios, no es un sacrificio espiritual agradable a Dios. Dios pesa nuestros corazones y nuestras motivaciones. Este es el tercer principio. Y el cuarto principio es que el Señor nos enseña que estas prohibiciones no solamente tienen un aspecto negativo, sino también un aspecto positivo. No se trata solamente de lo que no debemos hacer, sino de lo que debemos hacer por el contrario. Mucha gente se queda, por ejemplo, en no robar. Este es un ejemplo muy bueno porque la Biblia declara: el que hurtaba, no hurte más. Si ahí se quedara el mandamiento, muchos dirían: yo ya la hice, yo ya no robo. Sí, pero la Biblia no se queda ahí. Dice: el que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos, para que después tenga cómo bendecir a otros con el fruto de su trabajo. Y entonces ahí cambia la cosa, porque es hacer totalmente lo opuesto a robar. ¿Qué es lo opuesto a robar? ¿Dejar de robar? No. Dejar de robar es solamente el freno, que íbamos en esa dirección y decidimos frenar, dejar de hacer lo malo. Pero dice la Biblia: deje el impío su camino, deje de hacer lo malo y vuélvase a Jehová. Cuando tú tomas el U-turn, ¿verdad? Tú tomas el rizo y ahora vas en sentido contrario hacia la ley de Dios, entonces te has convertido. La ley de no matarás, ahora ¿cómo se debe interpretarse? Bueno, ahora debes hacer algo para producir vida en los demás. No solamente dejar de matar, sino ahora producir vida. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Si no, levante la mano, lo vuelvo a repetir. Mas yo os digo,
Y es a donde el Señor comienza a hablarnos lo que realmente es. Ustedes habían oído que los fariseos les decían una cosa, pero yo les digo, y en estas el Señor interpreta comúnmente, confronta la interpretación aceptada por los judíos y entonces explica el verdadero alcance de las palabras de esos mandamientos. Nosotros entramos ya en el sexto mandamiento, en la primera ilustración, y en esta ilustración se prohíbe y se condena, además de matar, lo vimos hace 15 días, que matar también significa albergar en el corazón un enojo pecaminoso e injusto contra cualquier persona. Este es lo primero que vimos. Cristo en el versículo 22 de Mateo 5 dice, pero yo les digo también que si se enojan con su hermano, serán culpables de juicio. No solamente si lo matan físicamente, no solamente si le quitan la vida, si se enojan con él, si te enojas con tu cónyuge, si guardas rencor contra tu cónyuge, si tienes amargura contra tu cónyuge, tú estás quebrantando el sexto mandamiento de no matarás. Entonces Cristo nos dio el alcance. El enojo y la ira pecaminosa es algo injusto y que Dios no aprueba, que Dios condena. Ese fue lo número 1. Después dijo el Señor, la ira que refleja el carácter santo de Dios siempre viene acompañada no solo de una tristeza profunda al ver empañado el honor de Dios, al ver lastimado el corazón de Dios, sino también de un deseo sincero de restaurar a la persona que ha pecado y contra la cual nos hemos enojado. El enojo, el pecado de una persona nos hizo enojar. La motivación no debe ser que yo me sienta bien, sino que la persona que cometió el pecado se restaure delante de Dios. Muy bien. Para la otra ira, la ira del hombre, la ira que surge de una indignación personal, esa ira que surge de nuestro corazón cuando nos sentimos ofendidos y agraviados, esa ira siempre procura la venganza de una manera u otra. Me la hizo, me la paga. Se burló de mí, yo me burlo de él. Me hizo, me la paga 2 veces. ¿Cómo dice el dicho? Mejor ríe el último, ¿cómo dice? Mejor, el que ríe al último, ríe mejor. ¿Qué expresión es esa, verdad? De un corazón vengativo que está planificando la venganza. Y el último que se ríe, ríe mejor, ¿no? Ahora me burlo yo de aquel que se burló de mí. Bueno, eso es lo que Cristo vino a condenar y a enseñarnos. El sexto mandamiento entonces prohíbe y condena expresamente que ese enojo sea verbal, que ofendamos y denigramos con palabras hirientes a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, al vecino. Expresar ese enojo verbalmente a través de las palabras denigrantes, o a un niño, a un nieto, a un hijo que le dices, eres un tonto, no sirves para nada, tú lo estás matando. El sexto mandamiento prohíbe y condena, en resumen, albergar sentimientos malignos en el corazón, hacia cualquier persona y aún más, dejarles saber esos sentimientos, manifestar tales sentimientos de cualquier manera, con un gesto, con un ademán, con una palabra. Cuando tú albergas sentimientos malignos en tu corazón hacia alguien que te hizo algo y le manifiestas esos sentimientos, Dios lo prohíbe en su palabra. Es lo que Cristo vino a aclarar. Por eso la gente decía, el Señor Jesús enseña, pero no como los fariseos, enseña con autoridad, enseña con profundidad. La gente se quedaba perpleja por lo que el Señor enseñaba y los fariseos obviamente se quedaban haciendo mucho coraje. Así que lo último que vimos hace 15 días es que nos cuidáramos de ese famoso, es que yo soy bien sincero, no puedo dejar de decirle lo que siento. Algunas personas confunden la sinceridad con el pecado, ¿verdad? Lo que tú llamas sinceridad, Cristo le llama homicidio. Cristo le llama homicidio. No matarás con tus palabras, no matarás con tus acciones. Bueno, de eso se trata el principio que estamos viendo, ¿verdad? Así que hermanos, ¿verdad?
lo que el Señor nos enseña aquí es que el sexto mandamiento prohíbe ciertamente el homicidio, pero prohíbe también albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona y más aún manifestarlos, ¿verdad? No es necesario, dijo el Señor, usar la palabra necio o aún la palabra estúpido, porque es lo que quiso decir el Señor cuando decimos a alguien de esa manera, estamos pecando fuertemente, ¿verdad? No es necesario usar esas palabras para denigrar a una persona. Basta con decirle con un sentimiento de hastío, o sea, ya me tienes harto, ¿no? Es que tú nunca entiendes cuando se te habla. ¿Alguna vez dijiste algo así? ¿O te dijeron así? Es que tú nunca entiendes cuando se te habla. ¿Qué le estás diciendo a esa persona? Sea niño, niña, hombre, mujer, trabajador, lo que sea. Le estás diciendo, eres un inútil, eres un estúpido, tú no tienes cabeza, no entiendes nada. Nunca entiendes cuando se te habla. Es lo mismo que decirle necio. Es exactamente lo mismo que eso. Así que vamos a ver. Mateo 5, el versículo 22. Ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? Ahí es donde nos quedamos. Y voy a leer otra vez del 21 para que estemos en el contexto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No sé si se ve suficientemente grande, ya lo hice más grande. Pero yo os digo, repito para que no se corte la idea, oísteis que fue dicho a los antiguos. Fíjense que nunca dijo escrito está. Cuando Jesús dictaba algo que estaba en la ley decía escrito está, pero aquí dice oíste. Te dijeron, te contaron, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Acuérdate cuando unieron esos dos conceptos, lo que trataban de los fariseos de hacer es, mientras yo no le quite la vida a alguien, yo estoy bien. Pero la Biblia no lo junta las dos cosas. Son dos cosas separadas. Versículo 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué significa? Que si no, el que mata va a ser culpable de juicio, el que se enoja también. Entonces, ¿qué significa? Que también lo está matando con su enojo. Y cualquiera, hombre, mujer, pastor, diácono, ujier, quien sea que diga necio a su hermano, y aquí la palabra necio, acuérdate que era raca, que significaba estúpido, tonto, inútil, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que ya era una palabra muy ofensiva en ese entonces, y que para que la entendamos significaba rebelde, apóstata, no eres de nosotros, fatuo es lo que significa. Cuando a un niño le dices, es que tú eres un rebelde, tú le estás diciendo una maldición tremenda. Cualquiera que le diga a otro fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuál es el pecado detrás de estas expresiones denigrantes? La pregunta que hoy te tengo es, ¿por qué eso es pecaminoso? ¿Por qué decirle necio o fatuo a alguien es tan condenado por Dios? ¿Por qué es pecaminoso? Bueno, el pecado que se esconde detrás de esas palabras es que son, escúchame bien, un atentado a la imagen de Dios que ha puesto de sí mismo en el hombre. Repito, cuando tú ofendes a otro ser humano, tú estás atentando contra la imagen de Dios que Dios mismo ha puesto en el hombre. El hombre no es un animal racional, como dice la biología moderna. No somos animales racionales. Eso pretende enseñar la biología moderna. El hombre es un ser vivo que se diferencia de los otros seres vivos que habitan este planeta por el hecho de que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, los animales no poseen la misma dignidad que posee un ser humano. No. Porque Dios no puso su imagen en ellos. Por eso, y aunque nos digan que no los
que pertenecen a la Sociedad Protectora de Animales, ¿verdad? No es lo mismo matar un perro, matar un gato, matar un ratón, que matar un hombre. No es lo mismo. Ahora, con esto yo no estoy diciéndote que está bien que salgas con una pistola a matar a cuanto animal encuentres. Es más, personalmente yo cuando encuentro una araña en mi casa, que no tiene que estar ahí, me la echo. Pero cuando encuentro la misma araña en el patio, la respeto. En el jardín, ni la toco, está en su hábitat. No destruyo las telarañas que encuentro por ahí, a menos que estén en mi camino. ¿Por qué? Porque hay que respetar. No mato hormigas nada más por matarlas. Pero cuando alguien mata a un animal, no se puede comparar con matar a un ser humano. Eso sería, cuando matas a un animalito, sería cruel. Y la Biblia dice que el justo hasta la vida de su bestia cuida. Repito, la Biblia dice, el justo hasta la vida de su perrito, de su gatito, de su conejito, la cuida. Pero insisto, no es lo mismo matar a un hombre que matar a un perro. Y perdónenme los que aman mucho los animales, como Daisy, ¿verdad? Que estudió cómo cuidarlos, ¿verdad? Pero ese animalito no fue hecho a la imagen de Dios. Nosotros sí. Vamos por un momento al libro de Génesis, mi querido hermano. Acompáñame ahí en el capítulo 9 y el versículo 3. Justo cuando Noé es salvado del diluvio y comienza la nueva generación en esta tierra. Dios le dice a Noé y a su familia, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. O sea, yo sé que un rábano vive, pero yo nunca he visto un rábano caminando, ¿verdad? Entonces no se refería a los vegetales, no se refería a las plantitas, se refería a los animalitos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, ya sea para hacer pieles y cubrirte con ellas o para comer. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Sí? Escuchen bien aquellos que son vegetarianos por razones religiosas. Si tú eres vegetariano por razón de salud, no hay ningún problema, te lo respetamos. Si por razón de salud tú no comes carne, qué bueno, te felicito. Pero si eres vegetariano por una convicción religiosa, pensando que eso es pecado, escucha lo que viste en este texto. ¿Qué viste? Todo lo que se mueve y vive, todo lo que está caminando. Está hablando de animalitos, todo lo que se mueve será para su mantenimiento. Y evidentemente, si Dios está permitiendo a sus hijos comer animales, pues está permitiendo matarlos, pero solo con ese propósito. Mata y come, le dijo Dios a Pedro, ¿verdad? No mata y diviértete. Hay gente que sale con su pistolita de diablos a matar ardillas. Oye, ¿qué te pasa? Tú tienes que, si ves a tu hijo, a tu nieto, a tu vecino hacer eso, regáñalo. Los animalitos tienen una... ¿Por qué lo matas? ¿Te lo vas a comer? No, entonces no lo mates. ¿Sí me explico? ¿Verdad? La única cosa que nos da permiso el Señor para matar animales es cuando nos están haciendo un daño a nosotros o cuando no los queremos comer. Obviamente las bacterias te están haciendo un daño, pues mátalas. Hay un león ahí alocado cerca de una jungla, de una tribu, de una aldea que está matando gente, pues ve y cázalo, escabéchatelo. Obviamente no se come la carne de león, pero te está atacando. Ese es el único momento que nosotros podemos usar para esto. Pero cuando tratamos a un ser humano como se trata a un animal, mira lo que pasa. Mira lo que estas palabras, que al que quite la vida otro hombre debe ser muerto. Mira lo que dice en el versículo 6. Déjame llevarte al versículo 6. Bueno, te leo todo para que vayas en contexto. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. O sea, si comes la sangre de un animal está prohibido. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El que derramare sangre de hombre o mujer, por el hombre su sangre será derramada. O sea, la condena es muerte.
la condena es muerte. Pero, ¿por qué no es lo mismo matar un becerro que matar a un hombre? Dice el versículo 6. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Lo lees conmigo? El que derrame sangre de hombre, morirá. También será derramada su sangre. La razón y la diferencia es que el hombre sí tiene la imagen de Dios. Fue hecho a la imagen de Dios. Cuando tratamos a un ser humano como se trata a un animal, con nuestras palabras, cuando usamos palabras denigrantes contra él en un arrebato de ira, estamos atentando contra la imagen y semejanza de Dios que ese hombre, que esa mujercita, que ese niño lleva consigo mismo. Dios lo hizo a su imagen. Hermano, yo sé que hay gente que tiene un coeficiente intelectual por arriba del promedio y es muy inteligente. Esa persona, felicidades, es hecha a la imagen de Dios. Y tal vez hay muchos otros que su coeficiente intelectual está por debajo del promedio y cualquiera diría, no es muy listo. Sí, pero está hecho a la imagen de Dios. Una persona que tiene síndrome Down o que tiene problemas de, ¿cómo le llaman ahora la enfermedad clásica? ¿Cómo? Autismo, por ejemplo, o que de plano tiene parálisis cerebral, tiene una dignidad 1000 veces mayor, eternamente mayor, que cualquier animalito sano y perfecto e inteligente como los delfines o los primates. Su dignidad no depende de su coeficiente intelectual, sino de la dignidad que Dios ha puesto. Dios es ofendido cuando rebajamos a cualquier ser humano al nivel de un animal. Es más, ¿cómo le decimos a las personas cuando nos enojamos? ¡Animal! ¿Ah? Se te atraviesa alguien. ¡Animal! Miren, en México había una ofensa que ya no es tan común, ¿verdad? Empezó por decirles hace muchos años a las personas que cometían un error, se les comparaba con los bueyes. Decían, eres un buey, porque eres un tonto. Después cambió con la palabra ajeno, güey, en lugar de buey, ¿verdad? No sé por qué. A lo mejor se oía mejor. La gente a veces no ofende con palabras porque no te oyen, pero ¿sabes qué hacen en México? Le sacan la mano así, los cuernitos del buey, para hacerle ver que la regó. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo eres un animal y por lo tanto estás matando la dignidad y la imagen de Dios en esa persona. ¿Me estoy comunicando? Sea hindú o sea asiático. Es un ser humano. Le vayas o no le vayas a su equipo. Es un ser humano. Mi hermano, la lengua es tremenda. Mira lo que dice el apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesús, en el capítulo 3, versículo 7. Dios nos revela lo siguiente: toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Yo jamás me imaginé que alguien pudiera domar a una ballena, esta killer whale, ¿cómo le llaman las orcas? Una ballena orca. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda decirle a la ballena, sumérgete, brinca y todo? Claro, cuando se hartan se los comen, ¿no? Se comen a sus entrenadores después, ¿verdad? Cuando ya están hartas, ¿verdad? Pero mientras tanto dices, ¡wow! El hombre puede domar a quien sea. Toda naturaleza de bestias ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso le dicen a las personas, ¡ay! Con lo que acabas de decir, enróscate y vete, ¿verdad? Porque sacó la lengua pero dividida así. Hay hermanos que yo los veo que de repente es así. No sé por qué, no sé, es raro. Con esa boquita decimos, ay, qué boquita, lávate la boca, me decía la abuela, ¿verdad? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Aquí hay un problema grueso. Esto es para cristianos. Esto es para los de la nueva generación que los domingos a las 2:30 comienzan a bendecir a Dios.
con cánticos y alabanzas. Con esa boquita que hoy has bendecido a Dios, dice la Biblia que con esa misma, de repente maldices a tu compañero, maldices a tu pariente, maldices a tu prójimo. Con ella bendecimos. De esa misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Serán mis nervios o yo veo más bajito el más oscuro, verdad? Como que le cambiaron. Alguien quiso poner un programa de televisión y le cambió ahí el brillo. Dije, son mis ojos. Bueno. O son mis lindos ojos. No, no son. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua salada, o agua dulce y agua amarga? Pues qué grueso que con la misma lengüita con la que bendecimos a Dios, nos escucharan en la casa, ¿verdad? Nos escucharan en nuestras conversaciones con nuestros amigochos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Quiere decir que cuando Dios evidencia, cuando tú estás sacando de tu corazón esto, la pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Eres una cristiana verdadera? Porque de un higo solamente se cosechan higos. La higuera no puede producir aceitunas, da higos, y la vid da uvas. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. No puedes, no debes, ¿verdad? Así está hecha el homicidio. Cristo le llama a nuestra lengüita asesina, homicidio. Bueno, hasta aquí el aspecto negativo del mandamiento. Les dije que hoy íbamos a ver el aspecto positivo del mandamiento. Ahora consideremos el aspecto, pero lo que sí debemos hacer del mandamiento. El sexto mandamiento llega más lejos todavía. Los ciudadanos del reino de Dios debemos llegar más lejos e intentar remover el problema que provocó que nosotros ofendiéramos a otra persona. Vamos a leer los siguientes versículos de Mateo. Nos toca ahora el 24, 23 y 24. Dice así: por tanto, por todo lo que dije, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, una nota. Cuando Cristo dijo esto, todavía estaban vigentes la ley ceremonial y las ofrendas propiciatorias, que eran las ofrendas que se hacían por el pecado, que por cierto eran obligatorias, y las ofrendas de acción de gracias, que eran voluntarias. Entonces había dos tipos de ofrendas. Las ofrendas que la ley mandaba para expiación de tus pecados, las ofrendas propiciatorias, que apaciguaban la ira de Dios, pero las ofrendas de gratitud, cuando la gente era prosperada y traía de lo que Dios le había dado y prosperado, que eran ofrendas voluntarias. Por eso Cristo usa este ejemplo de una manera muy correcta, porque en ese momento todavía se debían traer ofrendas al altar. Ahora, el primer caso, ¿qué pasa si su corazón de esta persona está lleno de amargura y resentimiento? Supongamos que él dice que no tiene ningún problema con su hermano, pero su corazón está amargado. Entonces, el segundo caso es, su hermano tiene un problema con él. O sea, el primer caso, tú le preguntas a alguien, no, yo no tengo nada contra él. Yo no tengo nada contra mi hermano. Perfecto. Segundo caso, si su hermano tiene un problema con él. Porque aquí el versículo dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que tú tienes algo contra tu hermano. También implica. Pero aquí lo más fuerte es cuando sabes que alguien tiene un rencor contra ti porque tú le hiciste algo, porque tú dejaste de hacer otra cosa, porque tú lo ofendiste y estás muy contento alabando a Dios. Y el Espíritu Santo te dice, hey, ayer anoche ofendiste a tu prójimo. ¿A quién, Señor? Al que se duerme junto a ti. A la que se duerme junto a ti. Al que está en tu misma casa, al que está en tu misma escuela, al que está en tu trabajo. Lo ofendiste. Pero esa persona
no tiene la mínima disposición de hacer algo para resolver el problema que su hermano tiene contra él, es este caso. Si tú llegas y ofrendas y ahí te acuerdas, ¿qué pasa con aquel que sí se acuerda pero dice, pues que él venga a hablar conmigo? Él tiene el problema, yo no. No es cierto. Esa persona sabe que su hermano tiene un problema contra él, lo sabe, pero no hace nada para resolverlo. Su indiferencia testifica contra él. En otras palabras, hermano, su sacrificio no será aceptado. Dice, deja ahí tu ofrenda. ¿Para qué me la entregas? No la voy a recibir, lo que dice Dios. Primero ve con tu hermano y reconcíliate. Y entonces ven y adórame. Presenta tu ofrenda. Sí, claro, pero no la voy a recibir. Déjala ahí, no la voy a recibir. Tampoco es grosero el Señor, no dice, llévatela a tu casa. Fíjate, no dice, llévatela a tu casa. No, déjala ahí, pero todavía no me la ofrezcas hasta que tú resuelvas el problema que tu hermano tiene contra ti. Este hombre está tratando con desamor a su hermano que tiene algo contra ti, que estás ofendido. Imagínate que su ofrenda fuera de gratitud. Ay, Señor, te doy muchas gracias por todo lo que me has dado. Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que tienes un problema no resuelto. Pues por mucha gratitud que tengas, ahí dejas tu ofrenda y vas y te reconcilias con tu hermano. Lo que dice Primera de Juan, cuando el apóstol, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, lo pone en un sentido práctico, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ay, todos venimos los domingos, ay, te amo, Señor, y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Es un pinocho, es un mentiroso, ¿verdad que sí? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra vez, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que muchos tratamos de hacer es acallar la voz de nuestra conciencia. A veces venimos a ofrecer alabanzas y a un culto, pero para acallar la voz del Espíritu Santo, que ya lleva meses diciéndote, resuelve eso, resuelve aquello, confronta la situación, ve y pide perdón, ve y perdona, ve y libera a tu hermano, ve y libera a tu hermana, y no. ¿Y sabes cómo hacemos que la conciencia se calle? Haciendo muchas actividades buenas, haciendo muchas actividades religiosas, como los fariseos. Es esa mentalidad la que Cristo está atacando aquí. Sabes que has ofendido a alguien y no haces absolutamente nada. La Biblia dice, ve, reconcíliate con tu hermano, porque de otra manera estás violando el espíritu de la ley. Acuérdense que ahora estamos hablando de lo positivo, no de lo que no debes hacer, sino ahora lo que sí debes hacer, ir a reconciliarte con tu hermano. ¿Estamos amando a nuestro prójimo cuando sabemos que tenemos un problema con él y actuamos como si ese problema no existiera? Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de este mandamiento? La respuesta es el mismo espíritu que está detrás de todos los mandamientos del Señor. Mira lo que dice Mateo 22, versículo 37. Cuando Cristo le preguntaron, él contestó, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escucha bien a lo que sigue. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que quiso decir Jesús, el espíritu de la ley y los profetas es amar a Dios y a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, tú no estás cumpliendo la ley de Dios, no estás agradando a Dios, no estás adorando correctamente a Dios. El amor no es únicamente la ausencia del mal, sino más bien la presencia del bien. Hay gente que dice, yo no le hago nada, ni bueno ni malo, solamente lo ignoro. Pues eso es desamor, eso no es amor. Ejemplo, la mamá. ¿Sabes que una madre, un padre hace más daño cuando es completamente indiferente?
cuando una esposa es abandonada, es puesta a un lado. Hasta hay canciones que han hecho las mujeres, o no sé si han hecho las mujeres o alguien que ha interpretado el sentimiento de ocasiones. Prefiero que me pegues, prefiero que me hagas algo, pero que sea importante. Cuando me pegas, por lo menos siento que te importo, que existo. Claro que dice uno, guay, ¿quién pediría algo así? Pero hermano, duele más la indiferencia. ¿No has oído esa canción que dice, duele más la indiferencia que el olvido? Ya estoy bien carnal, ¿verdad? Bien espiritual, yo estoy bien ungido ahorita. Me vienen puras alabanzas ahorita. Pero es verdad, la indiferencia hace igual de daño. Dios no acepta la adoración de aquel que no ama a su hermano. Voy a repetirlo. Dios no acepta la adoración de aquella persona que no ama a su hermano, a su hermana. De aquel que no se preocupa, ni se inquieta aún a sabiendas de que su hermano está ofendido con él. Ese es el principio que está escondido detrás de estas palabras. Todos pueden decir, ¡ouch! Ya no digan amén, digan, ¡y! Me dio duro y en el corazón. Ese es el principio. Pero escúchenme, Cristo no estaba en realidad enseñando nada nuevo. La gente decía, ¡wow! ¡Qué revelación! Espérame, Cristo solamente estaba retomando lo que ya está escrito. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 11 al 15 dice, dijo el Señor, le dijo Dios a través del profeta Isaías, dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros cantos, alabanzas de los sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios con esas patotas pecaminosas? No me traigáis más vana, vacía ofrenda. ¿Qué es algo vano? Algo sin sentido, algo vacío, algo superficial. El incienso, la adoración que me das ahí con los pads y bien bonito, me es abominación, huele horrible tu adoración. Tus costumbres, tus eventos, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, santas convocaciones, seminarios de matrimonios, no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestros aniversarios, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansadas, pesadas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manitas, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y la razón es las siguientes palabras. Llenas están de sangre vuestras manos. Uy, ¿cómo? Yo no he matado a nadie. Con tus actos, con tus palabras, con tu indiferencia, con tus moditos, con tus bromitas, con tus ironías, estás matando a tu prójimo. Están llenas tus manos de sangre. Y para no irme muy tarde, no les leo los demás, pero así rápido. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Mira lo que dice aquí, buscad juicio, y esto lo subrayé, restituid al agraviado. Agraviaste a alguien, ve y resuélvelo y hazlo pronto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice la cita que hoy oramos antes de comenzar nuestra reunión? Bueno, antes de eso déjenme irme. También el ayuno. Esta es una cita larga, pero la leo rápidamente. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y mira lo que dice, que me buscan cada día y quieren saber mi voluntad, mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia,
que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué me dicen eso? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas, para pleitos y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. ¿Se refería a herir físicamente? No, con sus palabras. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y luego dice, pon atención, el espíritu del ayuno, el espíritu de la ley. Fíjate, el espíritu del ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? Y luego dice algo que la primera vez que yo lo leí hace muchos años me sacó de onda. Se supone que estás ayunando, pero dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Y después me cayó el 20. Lo que me iba yo a gastar el día de hoy, lo voy a comprar para alguien que no tiene que comer. Eso es ayunar. No solamente dejar de comer, no, es partir el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Va a venir tiempos, hermanos, como han surgido en otros países, como Colombia, que reciben a venezolanos, pero de miles. Y en Europa hay países que reciben refugiados y no tienen dónde llegar porque no hay casas suficientes. ¿Y qué hacen? Los que verdaderamente aman a su prójimo abren su casa o abren algo, un patio, un lugar para albergar a los errantes. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Eso es ayunar. Y no escondas tu mano de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces sí, mira, me invocarás. Y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, mi hijo, aquí estoy, ¿qué necesitas? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Pero Señor, yo no he matado a nadie. Le hiciste así a tu pequeñito, lo asustaste con tus palabras, lo hiciste sentir chinche. ¿Cuántos niños y adolescentes se han querido quitar la vida y unos lo han logrado por las palabras de sus padres o de sus tutores? ¿Tú crees que nada más las palabras se las lleva el viento? Hoy oramos Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando dice no paguéis a nadie mal por mal, se está hablando de alguien que te hizo algún mal. O sea, no solamente no te vengues, fíjate el aspecto positivo del mandamiento. No pagues mal por mal. Hasta ahí, yo no le he hecho nada. Él me hizo, pero yo no le contesté. Yo no hice nada malo para vengarme. ¿Procuraste lo bueno para él? Tampoco me pida eso, pastor. Eso ya es demasiado. Me está pidiendo que ame a mi enemigo. Exacto. Eso es lo que te estoy pidiendo, porque es lo que Cristo pidió. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mira lo que dice. Esta cita. Esta cita me encanta, dice. Es posible, a veces no es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Saca tu banderita. En cuanto dependa de ti, procura estar en paz con todos los hombres. Hay veces que dices, ay, pero es que esa persona se cambió de ciudad, se fue a su país. Bueno, escríbele una carta, pero si ni siquiera tengo la dirección de esa persona. Bueno, entonces tranquilo. Pero sí mantente en que si Dios permite que te vuelvas a encontrar con esa persona, de inmediato tú vas a resolver ese problema. No vas a dejar que el tiempo pase. Vas a tener la disposición. En cuanto dependa de ti, si es posible, dice el Señor, a través del apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres.
Por si fuera poco, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahorita que ha estado el mundial famoso de fútbol, nos ha tocado ver algunos videos que no sabíamos, ¿verdad? Hay gente que en el fútbol se venga, le dieron una patada, le hicieron algo feo, y el jugador lastimado y ofendido va, se levanta y se desquita, pues el árbitro expulsa al que ofendió y al que se desquitó igualmente, los dos para afuera. Y tú dices, pero es que es justo. No, es que la autoridad ahí no son los jugadores. Te pudo haber dado un trancazo en la cara, no tienes permiso de regresarle el trancazo. Y dice uno, uy, no me pida eso, pastor, me pica la cresta. No puedo detenerme, pastor, me levanto así, se me paran las plumas aquí atrás. Bueno, en el fútbol, por lo menos en el fútbol, si tú haces eso, te expulsan y hasta puedes salir con multas y pagar más de aquel que te ofendió. Tú tienes que esperar a que el árbitro venga y te haga justicia. Pues aquí es peor, porque es Dios el de la venganza, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjaselo al Señor. Pero ahí no se queda el asunto. Te repito, ya le dejé esto al Señor, Señor, yo no me he vengado. No, y ya le diste de comer. Porque si tu enemigo tuviere hambre, así que, dice el versículo, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ni modo, hermana, síguele cocinando a tu esposo. No, perdón. Hermano, síguele dando el dazo a tu esposa, por favor. Si tuviere sed, hazle una agüita de limón. No, pues que tome ahí del vaso de la gata, ¿no? Del gatito. Y luego dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Yo sé que esta expresión es difícil de entender porque está escrita literalmente. Algunas versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que ya no está tan literal, dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. La Nueva Traducción Viviente interpreta de la siguiente manera: al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre tu cabeza. Déjenme explicarles algo que estudié hace ya tiempo y yo no sabía. Normalmente la interpretación correcta que todos han aceptado es que cuando tú le haces un bien a tu enemigo, haces que se avergüence y se ponga rojo de vergüenza. Sin embargo, lo que realmente quisieron decir los que escribían y los demás entendían perfectamente eso, es lo siguiente, y es muy sencillo. Antes no había cerillos, antes no había encendedores de gas. Entonces, cuando encendían en las casas un fuego con leña o con carbón, no permitían que se extinguiera completamente. Cuando ya veían que se iba a acabar, iba la mamá, el papá o alguien así a sacar los carboncitos de las brasas que todavía quedaban encendidas y las ponían en una cubeta de metal o de madera, y para poderlas trabajar, porque así en esas culturas se usa y aún en México y en otros países, se lo ponían en su cabeza. Se ponían esa cubetita en su cabeza y agarraban con otras tenazas, solo así, los pequeños brasitas que quedaban prendidas, las ponían acá arriba, en la cabeza, las amontonaban, para que fuera fácil volver a encender otro fuego y pudieran cocinar sus alimentos. Entonces, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Porque al hacer esto, le estás proveyendo los recursos que va a necesitar para seguir sobreviviendo. Ascuas de fuego estás amontonando sobre su cabeza, porque ahí es donde se ponían los pequeños carboncitos para que pudieran encender el nuevo alimento y hacer el desayuno del día siguiente. ¿Me estoy expresando? Entonces, es algo todavía más fuerte. No se trata tanto de hacerlos avergonzar, porque déjame decirte algo, hay enemigos descaradísimos, que por más que los trates bien, al contrario, se van a reír de ti. Míralo, mira cómo lo traigo, ya hasta lo humillé, me estaba riendo la calle. Mira, así está el metro, me tiene miedo. Y tú lo estás haciendo por amor al Señor Jesús. Le estás limpiando ahí
No se va a avergonzar. Pero lo que dice el mandamiento es, vas a amontonar pedacitos de carbón para su bien, no para el tuyo, para su bien. ¿Y sabes qué? Entonces se aplica, no dejen que el mal los venza, haciendo el bien. ¿A qué se refiere? Al mal que está en nuestro corazón, hermano. El mal que está en nuestros miembros, el deseo de venganza, el deseo de, híjole, lo voy a arruinar con esas palabras. Hermanos, a ver, nosotros somos latinos y en Latinoamérica se usa mucho del albur. Y el albur tiene como propósito vencer a otra persona con palabras, hacerla sentir ridícula, sobajarla con las palabras. Él me dice una cosa que significa tal cosa, yo le digo algo contrario que significa algo peor, y así va a ver quién lo llega a avergonzar y a humillar primero. De eso se trata el albur. No dejes que el mal que hay en ti, ese deseo que quieres hacer, te venza a ti te venza. Sino vence con el bien, con el amor que Cristo ha derramado en tu corazón, vence ese bien. Y en lugar de maldecir, bendícelo. Amén. Muchos se están riendo porque saben muy bien de lo que estoy hablando. Y la verdad, el albur es de las cosas más difíciles de dejar porque se hace un hábito. Dos cosas son muy difíciles para el latino, el albur y el doble sentido, siempre con referencia a lo sexual. ¿Por qué será? Dos traumas que tienen los latinos. Pero de eso siempre se habla. O es un albur o son palabras con doble sentido. Están combinadas. Vamos a ver el verso 25 y 26. Cuando vayas camino del juicio, déjame rezar a mi versión, perdón, me saca de donde está. Dice, ponte de acuerdo, estamos en el mismo pasaje, estamos en lo positivo. Ya vemos lo primero, ¿no? Bendícelo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, etc. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, el último cuadrante, el último penny, para que me entiendas. En Mateo, Cristo aquí está poniendo una parábola de alguien que le debe a su adversario, y en esa parábola recalca la importancia de este asunto y la premura con la que debemos resolver estos asuntos. Si sabes que te está llevando al juicio, resuélvelo antes, pide perdón, haz negocio con él, arréglate con él antes de que seas puesto al juez. Lo que Cristo está diciendo es, no pienses solo en la relación con tu hermano, piensa en tu relación con Dios. Él es el juez de esta parábola, el que ha de juzgarnos algún día, y sus leyes son absolutas. Hermano, todo esto es una figura, no está hablando de una cárcel literal a la que debemos temer, sino a la ira de Dios contra el pecado. Por cierto, este es el único pasaje que usan los católicos para apoyarse su doctrina del purgatorio, diciendo que así como Cristo dijo que ibas a tener que pagar lo que debías antes de salir de la cárcel, bueno, pues el purgatorio, que ni siquiera es algo que existe en la Biblia y que se inventó muchos siglos después de Cristo, ¿verdad? Este capítulo no está hablando del purgatorio. Dios es infinito. Cuando pecamos contra un Dios infinito, nuestra culpa es infinita. Lo que realmente está diciendo este pasaje es que no vas a salir jamás. No vas a pagar la deuda jamás. Es más, hay otra parábola paralela a esta que Cristo usó de dos deudores, ¿se acuerdan? Y uno le debía al rey. ¿A quién le debía? Al rey. Miles de denarios, o sea, millones de dólares, para que lo entendías ahora. El hombre le pide misericordia y le dice, dame tiempo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Pero el rey se da cuenta que ni con 10 vidas podría pagarle todo lo que le debe. Así que, movido a misericordia, le perdona una deuda infinita y lo hace libre. Pero este hombre, al salir, avanza unas cuantas calles y se encuentra a un deudor que le debía $20. Y lo agarra por el cuello y le dice,
págame lo que me debes. Ay, es que no he tenido trabajo, estoy mal, tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. No, ya tienes muchos meses y me debes esos $20. Y lo lleva al tribunal y lo mete a la cárcel por $20. Dice la parábola que cuando los amigos del rey se enteran y se dan cuenta de lo que hizo, van y le dicen al rey: Rey, el hombre que le perdonaste esa deuda infinita no le pudo perdonar a otro y lo metió a la cárcel. Entonces el rey va con sus guardias, lo apresan, lo llevan a juicio y le dice: ingrato, yo te perdoné toda esta deuda y tú no tuviste corazón para perdonar a aquel que te debía poquito. Así que llévenlo y métanlo y vas a pagar hasta que puedas pagar. ¿Y cuándo es eso, hermano? Nunca. Nunca iba a poder salir de esa cárcel. Así que lo que aquí está el Señor diciendo es que si no quieres enfrentarte al fuego eterno, porque de eso habla el Señor, que cuando le dices fatuo, estarás expuesto al infierno de fuego. Es lo que dijo el Señor en versículos antes. Lo que significa es no vas a salir nunca. No está hablando del purgatorio, hermanos. No existe el purgatorio. No existe la segunda oportunidad. ¿Y sabes por qué odia tanto el Señor esto? Porque compraban indulgencias. Dame una lana y vas a tener menos años en el purgatorio. Estoy vendiendo unas acciones antipurgatorio. Mira, te acabas de ganar 500 años de purgatorio con esto que acabas de hacer. Hermano, era en la Edad Media un comercio. Ahora la gente se ríe de eso, ¿verdad? Ya no puedes jugar con ese juego. Pero todavía hay gente que todavía piensa que no se va a ir al cielo ni al infierno. Se va a ir al purgatorio a purgar sus deudas, y ya cuando haya purgado, con no sé cuántas misas que tiene que pagar sus familiares pobrecitos, porque cada misa cuesta, y cuesta bastante, unas 20,000 novenarias, entonces va a salir del purgatorio y entonces Dios le va a conceder entrar al cielo. Da coraje, hermano, que la gente sea engañada y que le quiten su dinero. Da mucho coraje. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nunca. Entonces, esto de ofender, alguno dirá: pero es que no somos salvos por gracia. No somos salvos por obras, pastor. Sí, efectivamente. La Biblia dice claramente que nuestra salvación no es por obras, es por fe y por la gracia de Dios. Pero donde la gracia de Dios ha obrado en el corazón, debe manifestarse por una preocupación sincera por tener una buena relación, por mantener una buena relación con tus semejantes, siempre y cuando esto sea posible, dice la Biblia. Sabemos que no podemos evitar ofender a todo el mundo. Hay veces que no somos, como dice el dicho, no somos monedita de oro. Hasta Cristo ofendió. Pero hermanos, lo que se trata es que si tú de veras eres un cristiano lleno del Espíritu, la Biblia dice que el amor ha sido derramado en tu corazón. Y si en tu trato diario con las personas no hay amor, la gente debe pensar: ¿de veras es cristiano? ¿De veras es lleno de Dios? A veces el familiar se convierte, supuestamente va a la iglesia, pero su vida no cambia. Y entonces los de la familia, los de la casa dicen: pues ¿de qué me sirve? Dejaste la religión de tus padres, te fuiste a otra religión, pero haces lo mismo. Entonces le dicen: eres un hipócrita, estás peor que nosotros. Y eso es lo que no debe suceder, y con esto Cristo está quitando la religiosidad y la hipocresía de aquellos que dicen: yo no he matado a nadie, yo no he derramado una gota de sangre. Y el Señor le dice: pues eres un asesino, porque con tu vida estás matando a los demás. Ahora, repito, sabemos que no podemos evitar ofender. Hay personas que se ofenderán aunque hagamos todas las cosas bien, aunque le digamos con todo el corazón del mundo. Hay gente que va a entendernos mal y se va a ofender, y eso sucede mucho en los matrimonios. Nuestro Señor Jesucristo ofendió algunas veces a aquellos que los escuchaban. Mira lo que dice aquí. ¿Alguien conoce esta cita? Cuando estaba hablando del pan de vida, Jesús dice: al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: ay, qué dura está esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos se quejaban, murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Los ofendí, muchachos? Pero no se disculpa, ¿ves? Ay, perdónenme. Miren, dicen que el evangelista Wesley, Juan Wesley, le decía a sus discípulos cuando los enviaba a predicar
en esos tiempos tremendos del siglo XVI, siglo XVII, ¿verdad? Los enviaba a predicar y les preguntaba, ¿se convirtió alguien? Y le decían, no, hoy no se convirtió nadie. ¿Y los apedrearon? Tampoco. Dice, entonces no predicaron con fuego. No predicaron con pasión. Porque él sabía, o el evangelio o convierte o molesta. Pero si ni convierte ni molesta, no sé qué estás predicando. Porque a la gente le ofende que le digas que por sus buenas obras no va a entrar al cielo. Para muchos eso es ofensivo. Porque ellos han creído que son mejores que su tío que está en la cárcel. No, yo no hice eso. Yo no he violado a ningún niño. Me merezco el cielo. Y dices, ¿sabes qué? Pues ni él, ni yo, ni nadie merecemos nada. Y si no tienes el sacrificio de Cristo, no puedes entrar al cielo. Eso los ofende. Entonces, hermano, no te preocupes. O sea, muchas veces al predicar el evangelio, aunque lo hagas con toda la gracia del mundo, con todo el calor, con todo el amor, vas a ofender. Y preocúpate si nunca ofendes a nadie, porque a lo mejor no le estás diciendo la verdad del evangelio. Como dice el dicho, la verdad no peca, pero pica. ¿Ah? Ofende, incomoda. Es la otra versión. La ira pecaminosa, hermano, es un obstáculo muy fuerte para amar a nuestros seres, a nuestros hermanos. Quita tu ira para que puedas amarnos, dice Cristo. Ahora, yo voy a terminar con 5 recomendaciones porque sabemos que no es fácil. Permítame mirar contigo como conclusión 5 principios que nos van a ayudar a controlar los impulsos pecaminosos de la ira, de la ofensa con nuestra boca. El número 1 es: ora a Dios diariamente cuando descubres este problema. Y sigue orando. Ora por tu pecado, ora por tu naturaleza agresiva, brava. Ora por el pecado que mora en nosotros y también con la idiosincrasia que traemos latina, ¿no? Hermano, afecta. Traemos sangre latina y los latinos, usted sabe cómo somos, especiales. Se dice, por ejemplo, que los del norte de México son bien bravos, ¿verdad, Ivonne? ¿Sí o no? ¿Son bravas las norteñas? Claro que sí. Hermano, créame que eso es verdad. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice a Tito acerca de los cretenses, dice, ellos mismos dicen que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y luego añade, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente. ¿Qué dirían de los latinos? No, pues mejor ni empiezo, ¿verdad? Tú ya sabes cómo somos. Eres de los que apenas va un coche delante de ti, apenas se acaba de poner la luz verde y le empiezas a tocar el claxon. ¡Ti! ¡Avanza, imbécil! Oye, cálmate. Si no tiene un cable del acelerador al semáforo. Tranquilo. Tú no puedes darte cuenta, pero a veces es la agresividad latina al manejar, ¿verdad? Señor, dijo David, líbrame de homicidios. Número 2, procura ser amable y gentil todo el tiempo. Procura ser amable y gentil todo el tiempo para formar un hábito de santidad que te va a ayudar a tratar con otros con esa mansedumbre que Dios va a formar en tu corazón. Mire, hermanos, muchos admiramos a Job cuando dijo, oh, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y decimos, wow, qué hombre tan grande. Pero si tú te fijas en el capítulo 1, la Biblia dice que Job adoraba a Dios todos los días Job adoraba a Dios y daba gracias por todo. Por eso cuando vino la prueba, pudo bendecir. Cuando todo salió mal, cuando todos sus hijos se murieron, cuando perdió todo lo que tenía, pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. No creas que se salieron de la noche a la mañana la espiritualidad de Job.
Él hizo un hábito de adoración, Él hizo un hábito de bendición. Entonces, segundo, procura ser amable y gentil todo el tiempo, practícalo. Vas a tener armas cuando venga el tiempo difícil. Dicen algunos hermanos, hace poco me dijo alguien, ay, Dios me está formando cada día más paciencia. Gloria a Dios. Filipenses 4:5, con esta cita es la última que te voy a dar. Dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego agrega, el Señor está cerca. O sea, mientras más cerca, que tu gentileza sea conocida de todos los hombres, que digan, ay, ese es mi vecino fulano, qué gentil es. ¿Invitarías a tus vecinos a tu cumpleaños? ¿Te conocen bien? ¿Irían tus vecinos a tu casa? Pero si eres un hombre que eres conocido por tu gentileza, te aseguro que nadie te va a decir no, te van a llevar un bonito regalo. ¿Algunas veces has pensado que si tú no eres gentil, estás pecando contra Dios? ¿Alguna vez has pensado eso? Pues hermano, simplemente cuando llegas a un sitio y no dices buenos días o gracias, por favor. Hermanos, nosotros tenemos que ser gentiles y educar a nuestros hijos. Qué triste es ver a un hijo que entra y no saluda, o que lo llevamos y está ahí en su teléfono, no pela a nadie. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos y nietos cuando no saludan. A ver, vaya y salúdelo. ¿Ha visto esos niños rebeldes? A ver, saluda al pastor. Pues, uno no dice nada, pero por dentro dice, ¿qué pasó? Enséñale a tus hijos a ser gentiles. Nosotros debemos ser gentiles en el trato con nuestros propios hijos. No esperes que tu hijo sea gentil si tú lo tratas. Pero si eres hola mi hijo, qué lindo, ¿cómo amaneciste? ¿Descansaste bien? Mi hijita, mi hijito, lo besas, lo tratas con cariño. Si ustedes vieran cómo trata Vicky a mi hijote, ¿verdad? De 23 años, monstruote pelado. Lo trata con un cariño, él se siente tan... ¡Ay! No se achica, ¿verdad? Pero veo la cara de David, cómo se siente amado. Número 3, y este es para todos, piensa antes de hablar. Es que yo digo lo que pienso. No, mejor piensa lo que dices. Es mejor, ¿verdad? Piensa primero lo que vas a decir. Muérdete la lengua para que no hables con ironías, para que no eches más leña al fuego. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 4, procura tener una visión correcta del pecado de tu ofensor. ¿Qué significa eso? Que comprendas que el pecado primario de ese individuo no es que te haya ofendido a ti, es que ha ofendido a Dios. Cuando David pecó en el Salmo 51 dijo, contra ti he pecado. Pero no había pecado solo contra Dios, había pecado contra toda una nación, contra esa mujer, contra el hombre, el esposo que mandó matar. Es un pecado horrible, pero David entendía que el pecado primario es contra Dios. ¿Sabes por qué nos airamos, hermano? Voy a terminar con esto, porque en el fondo creemos que somos muy importantes. Es que me ofendió. ¿A mí usted cree? ¿A mí me ofendió? ¿Cómo se atreve? Oye, pues ¿quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? Un miserable gusano, que si Dios no hubiera tenido misericordia de ti, estarías caminito al infierno. Es lo que somos. ¿Quién eres tú? Es que ese no es el problema que me ofendió a ti. El problema es que esa persona, con su actitud, ha ofendido a Dios. ¿Contra quién pecó? No solo contra ti, primero contra Dios. Cuando nosotros vemos el pecado de los demás bajo ese lente, bajo esa perspectiva, en vez de enojarnos contra él, nos enojamos contra el pecado y tratamos de reconciliar a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestro esposo con el Dios a quien él ha ofendido. El problema no es que si mi esposa me ofende, el problema es que cuando ella me ofendió, ofendió a Dios, y hay una cosa que le está separando de la comunión con Dios. Y si ella no se arrepiente, Dios no va a escuchar sus oraciones. Yo paso a un segundo término.
Y 5, resuelve el problema lo más pronto posible. ¿Cómo dice el versículo? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Todo el mundo diga pronto. Pronto. Efesios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Antes de que se meta el sol, ve y resuelve el problema. Antes de que se meta el sol, antes de que termine el partido, ve y resuelve el problema. ¿Por qué hay muchos matrimonios que se llevan tan mal a lo largo de tantos años? ¿Y sabes por qué? Porque se han estado generando problemas entre ellos que nunca han sido resueltos correctamente. Y cada problema de esos crea una amargura en el corazón, un cortecito más, una incisión en el corazón, una cicatriz más. Y al pasar el tiempo, ¿sabes qué sucede? A ti se te olvidan los detalles. Te olvidas cuál fue el problema que causó el conflicto. Pero ¿sabes qué nunca olvidas? ¿Cómo te hizo sentir el otro? Y cuando tratamos de resolver el problema, dice, a ver qué te hice, a ver qué te hice. No, así no fue, ya se te olvidó. El problema no son los detalles, es cómo se siente la persona todavía después de 10 años. Porque no olvidas la amargura que tienes contra esa persona. Tal vez ya no puedes recrear en tu mente lo que pasó exactamente, de qué color venía. Ya no te acuerdas bien, ya somos grandes, hasta viejos podemos ser. Parece que se te olvidó, pero un mal día, cuando el cónyuge llega y te hace una cosita así, explotas. Y el otro dice, ¿pero qué pasó? Los demás dicen, ¿cómo es posible que esta mujer o este hombre haya reaccionado así por una cosita? Pero es que no es una cosita. Es el que esa persona le ha estado haciendo daño por años y años y nunca ha resuelto bíblicamente. Hay gente, conozco matrimonios que no están aquí, de una vez lo digo, que nunca jamás él le ha pedido perdón a ella. Jamás ha escuchado ella esta palabra, perdóname, mi amor. Bueno, perdóname. Y tú te quedas así. No, no te lo puedo creer. Nunca, pastor. ¡Wow! La pregunta es, una persona que pasan los años y no es capaz de reconocer una sola cosa, ¿será cristiano? ¿Será creyente verdadero? No, hermano, discúlpame, no lo es. Porque nunca has resuelto bíblicamente el asunto. El tiempo no cura nada. Vamos a orar, hermano. Ponte de pie, hermano amado. Ponte de pie. Porque aquí ya vemos varios asesinos, ¿verdad? Que a lo mejor no hemos derramado la sangre físicamente, pero, híjole, si viéramos el corazón de nuestros prójimos, cómo sangran todavía. Ese pequeño niño que ya creció y que cuando lo quieres abrazar no se deja. Reacciona raro porque hay algo que ha estado por años en el corazón. No se siente amado, no se siente amada. Las palabras han herido más que los hechos. Te han matado, hermano, te han matado. Has matado tú a alguien, hermano. Así que no matarás, no solamente se refiere a no asesinarás, no cometerás homicidio. Es mucho más allá de eso, amén. Vamos a pedirle perdón al Señor. Señor, reconocemos todos los que estamos aquí, Señor, que a través de nuestras actitudes de enojo, de ira, de maledicencia, a través de nuestras palabras, nuestras ironías, doble sentido, habladurías, burlas, faltas de respeto, estamos matando una relación, estamos hiriendo a nuestro cónyuge tal vez, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Dios, yo te pido, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, vengas a redarguirnos y a convencernos a todos que nosotros somos el problema y que nosotros somos los que debemos dar el primer paso, Señor. Porque entonces, de lo contrario, seremos atormentados, Señor.
estaremos siendo puestos en manos de verdugos que atormenten nuestra alma, Señor, nuestro corazón. Queremos ser libres, queremos manifestar el amor y la libertad del perdón, Señor. Hay cosas tan difíciles de perdonar, Señor, pero que con tu amor, con tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podemos hacerlo, Señor. Cuando tú nos mandas a amar a nuestros enemigos, no nos estás pidiendo algo imposible, porque eso sería cruel. Nosotros, los hijos de Dios, sí podemos amar a nuestros enemigos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo el poder de amar a mi enemigo. Dile al Señor. Yo recibo el poder de perdonar al que me ofende. Libero a esa persona que me ha ofendido por tantos años. Yo la libero, Señor. Decido buscar su bien, y de la venganza, si es que es necesaria, te toca a ti, Señor. Juzga tú, Señor. Tú eres el juez, mi Padre Celestial. Cristo Jesús, tú eres el juez que nos juzgará un día. No permitas que yo me justifique, dile al Señor. No permitas que yo señale el pecado de otros para justificar el mío, Señor. No quiero ser un fariseo religioso, Señor. Yo quiero ser un hijo de Dios transparente, honesto. Gracias por estos ejemplos, Señor. Ahora comprendo, Señor, que la ley va más allá de lo obvio. Tú miras el corazón, Señor. Tú analizas las motivaciones de nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que santifiques esas motivaciones y ayúdanos a cambiar, Señor. Lo que hagamos, lo hagamos por amor, Señor. Por amor a ti primeramente. Y estoy seguro que pronto nacerá el amor al prójimo, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es el primer mandamiento, y después el segundo se va a dar, Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como deseamos ser perdonados, así como deseamos ser tratados, ayúdanos a tratar a los demás, Señor. No nos gustaría que alguien nos guardara rencor por años. Tampoco nosotros debemos hacerlo con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que esta iglesia sea libre, Señor. Que Nueva Generación en Cristo sea una iglesia, Señor, que se caracterice porque hay un amor práctico, una tolerancia práctica y un perdón práctico entre unos para con otros, Señor. Señor, vete en cada hogar el día de hoy, Señor, y antes de dormir el día de hoy, si hay algo que tu Espíritu Santo nos está revelando, enséñanos con sabiduría y amor a resolverlo, Señor, y no volverlo a dejar para después y para después y para después. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu enseñanza que nos confronta grandemente. Gracias, Señor. Yo te pido que perdones cualquier expresión que haya yo tomado vulgar o equivocada, Señor, que haya ofendido el corazón de alguien, Señor. Pero, Padre, no permitas, Señor, que nunca prediquemos sin pasión, que nunca vivamos sin tu pasión, Señor. Que no se acabe la pasión por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.